¿Me confirman? ¿Todos me ven? ¿Me escuchan? Optimix Networks. Optimix Networks. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a compartir a continuación un webinar sobre introducción a las diferencias en la gestión de equipos MikroTik con la nueva versión del sistema operativo, nuestro querido Router OS 7. ¿Sí? Ya empezamos a tener la necesidad de migrar porque los nuevos equipos vienen en Router OS 7, entonces vamos a tener este pantallazo más que nada para que no nos asustemos, ¿sí? Sepamos qué cosas tenemos que tener previstas antes de la migración. Así podemos hacer algún laboratorio para adaptarnos, para familiarizarnos y que de esa forma la migración ya no nos preocupe tanto, ¿sí? Y eventualmente evaluar con más prudencia la migración de equipos de nivel, ¿sí? Los equipos que están concentrando mucho tráfico o que son críticos en la red. Empezar con los menores para poder ir, como decía, adaptándonos a las nuevas metodologías. Entonces, comparto pantalla y empezamos. Primero recordarles desde nuestro equipo de trabajo, desde nuestra comunidad de Optimix Networks. Nosotros somos un equipo de desarrolladores de redes que no solamente brindamos servicios de consultoría y desarrollo de soluciones, sino que dictamos los entrenamientos oficiales MikroTik y los entrenamientos oficiales Ubiquiti. El proceso de asesoramiento de redes que siempre desarrollamos consiste en entrenar al personal de los ISPs con los cuales vamos a trabajar y asesorar a los ISPs latinoamericanos en las estrategias, fundamentalmente para enfrentar a los grandes carriers, ¿sí? Cuáles son los criterios, las actitudes, las configuraciones que tienen que tenerse en cuenta, en especial desde lo técnico, no tanto en lo que es marketing o administración, sino en lo que es ruteo, selección tecnológica, desarrollo de productos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de esto de los cambios en la gestión de Router OS 6 a Router OS 7. Primero les recuerdo la red online de laboratorios con la que trabajamos durante todos los entrenamientos. Hoy va a estar disponible para todos ustedes. La red online nos permite a todos desarrollar configuraciones reales en una red punto multipunto, ¿sí? Una red con un router de borde y muchos routers de servicio en los cuales cada alumno va a tener un router. Y actualmente, por esto de la versión Router OS 7, son dos redes online, ¿sí? Entonces, yendo acá a ustedes el alumno, nosotros vamos a definir nuestro número de alumno. Les voy a pedir un segundito para renumerar esos números de alumno, así nadie tiene números muy altos, en especial porque a veces los que se inscriben al webinar después por una u otra razón no pueden asistir y renumerando los números de alumnos, yo me aseguro de que los que están ahora en la reunión puedan tener su router. Obviamente durante los entrenamientos oficiales todos tienen su router. La idea es que ahora en el webinar también esto ocurra. Entonces vamos a generar nuevamente los números de alumno. Se les va a refrescar en sus perfiles el número de alumno. Ahí estamos. Comparto nuevamente pantalla y vemos cómo lo que yo tenía como números 21 ahora tengo el 17, ¿sí? Ahora sí podemos entrar a nuestro router en la red online. Les pido a todos que ingresen. La dirección, como mostraba acá en la presentación, es lab.optimix.us, 10.100 alumno. Yo soy el alumno 17, entonces me voy a conectar al puerto 10.117. El usuario es admin y la clave es 4 veces el número 1. Ahí entramos a nuestro router en la nube. Vamos a System, Identity. Lo que en general les pido es que a continuación de alumno X pongan guión, nombre, apellido, así sé quiénes me están acompañando en este momento. Así como tenemos un equipo en Router OS 6, en la red online de Router OS 6, también tenemos una red análoga, paralela, que opera en Router OS 7. Esa red, como explico acá en la filmina, se accede mediante el puerto 20.100 alumno, ¿sí? Así que pueden ingresar, abren un Winbox nuevamente,
Lab Optimix US, 20.100 alumnos, y ahí van a entrar a sus routers en Router OS 7. Después vamos a profundizar, de hecho durante los entrenamientos lo hacemos muchas veces, sobre cómo es la arquitectura de esta red, por qué es una red con ruteo de 2 niveles, por qué tiene escalabilidad ilimitada. De hecho, durante el entrenamiento, en varias oportunidades les voy a borrar las configuraciones para que vuelvan a desarrollar los objetivos lógicos que vamos planteando durante el curso, y de esa forma vamos verificando que nuestro aprendizaje es auténtico y no limitarnos a decir entendí, ¿no? Sino a configurar cosas reales. Entonces ahí configuramos el identity y ya está, ya tenemos nuestro router en Router OS 6 y en Router OS 7. Constantemente recuerden que estoy atento. Acá, si recargan la página, van a ver abajo un botón que dice levantar la mano, ¿sí? Yo estoy atento a aquellos que levanten la mano. De esa forma, todo el que quiera hacerme alguna pregunta, yo voy a poder darle la palabra. Es muy importante para mí que puedan levantar la mano, que puedan interrumpirme, que no tengan que esperar al final de las explicaciones para poder plantearme alguna inquietud. Eventualmente a veces veo que levantaron la mano y termino la frase, ¿no? Para poder terminar una idea, pero sepan que es muy importante y muy valioso todas las preguntas que ustedes me hagan. De hecho, ahora Rodrigo Pino levantó la mano. Rodrigo, ¿querés preguntar algo? ¿O estabas probando el botón quizá? Perfecto, a veces ocurre. Cualquier cosa, entonces me levantan la mano para cualquier problema que tenga o duda. Vamos entonces con el temario que nos toca, que es esto de la evolución de Router OS 6 a Router OS 7. Objetivos de esta charla. Primera cosa que cambia en Router OS 7, las rutas estáticas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es una ruta estática en Router OS 6. Por ejemplo, acá estoy en mi router de alumno, voy a configurar la ruta default, ¿sí? Ya hay una ruta default porque el router por defecto toma IP por HCP, así que la ruta default también está obtenida por HCP. Voy a crear una nueva ruta default apuntando al mismo gateway, que como vemos ahí es la 10.220.0254. Entonces la primera diferencia que vemos es esta. Cuando yo configuro una ruta en Router OS 6, yo puedo desde acá, desde este menú, especificar la interfaz por la cual quiero contactar a mi gateway, ¿sí? La utilización de una interfaz como gateway de una ruta no aplica cuando se usa direccionamiento broadcast, o sea, direccionamiento /24, /25, /29. ¿Sí? Esta definición, la definición de rutas mediante interfaces, aplica fundamentalmente cuando estamos usando rutas punto a punto o interfaces punto a punto, como es un PPPoE o una conexión VPN. ¿Sí? Pero eventualmente, si hubiera una conexión PPPoE, si hubiera una interfaz virtual producto de una conexión PPPoE, acá yo podría especificar esa interfaz, ¿sí? Por ejemplo, acá lo estoy planteando como Ether 1. En Router OS 7, vamos a nuestro router en Router OS 7. Cuando configuramos una ruta, ponemos iproot y apretamos el más. Yo no tengo un menú desplegable para seleccionar la interfaz de la ruta, ¿sí? Esta es una diferencia que tiene Router OS 7 con Router OS 6. No es la muerte de nadie, no es tan catastrófico. Si yo llego a querer plantear una ruta con una declaración de interfaz, yo puedo poner acá el nombre de la interfaz, Ether 1, por ejemplo. Fíjate que acá, cuando vos le pones un nombre y el nombre es inválido, el título del campo va a aparecer en rojo, ¿sí? Mira, fíjate, yo ahora voy a cambiar ese nombre, voy a poner Ether 1, Ether 1H, Ether 6, por ejemplo. Ahí. Si no le pongo ningún número, mira vos, estoy viendo un bug. Represento la ruta más Ether 60. Ahí está. Es que me pone el título en verde. Hasta que no pongo el nombre completo, no se pone en azul el campo. Entonces yo puedo indicar un gateway en base a la interfaz. Si eventualmente acá yo quisiera representar una IP gateway asociada a una interfaz, bueno, puedo poner así, numeral, o %, y el nombre de la interfaz, ¿no? Y podría plantear que quiero contactar la 254 a través del Ethernet 2. Esta es la forma también en la que se representan las rutas en IPv6, ¿sí? Guarda bastante analogía. Pero bueno, fíjense que no tenemos ese menú desplegable que tiene Router OS 6. No es una diferencia grave,
nos adaptamos rápidamente. En general los gateways siempre los declaramos por IP, así que esto no afecta. ¿Sí? Diferencia con respecto a las rutas estáticas. Siguiente diferencia, las rutas SMP. ¿Sí? Este es un tipo de balanceo de carga que no se usa tan a menudo. Es un balanceo muy poderoso, en especial cuando operamos con SPF. En Router OS 6, cuando nosotros declarábamos, por ejemplo, una ruta, vamos a decir, apuntando a la 192.168.0.0, yo podía poner dos gateways en la misma ruta, así, 10.220.0.254, por ejemplo, y 10.220.1.254. O sea, estoy creando una ruta con dos gateways. Esta es una ruta SMP. Bueno, en Router OS 7 no existen rutas con dos gateways. No puedo poner dos gateways. Si yo quiero crear una ruta SMP como la acabo de crear en Router OS 6, tengo que configurar dos rutas discretas a la misma red destino. Acá está. Tengo dos rutas al mismo destino con la misma distancia. Esta es la forma en la que se declaran rutas SMP en Router OS 7. Bueno, las rutas SMP, como decía, no es tan común utilizarlas. Es un método de balanceo muy subestimado. En el entrenamiento avanzado de ruteo en el MTCRE vemos su poder, vemos la posibilidad que nos brinda de hacer balanceos desbalanceados en capa 3, pero bueno, no viene al caso. Lo importante es que esta pequeña diferencia justifica que en Router OS 7 no podemos crear dos rutas con el mismo destino y la misma distancia. ¿Sí? En Router OS 6, cuando creábamos dos rutas con el mismo destino y la misma distancia, ¿qué hacía el Router OS? Elegía una de las dos aleatoriamente. ¿Sí? Tenemos dos rutas con el mismo destino y la misma distancia, elige una de las dos. Por eso es que normalmente en Router OS 6 tenemos que tener la previsión de que una de las rutas siempre tiene que tener una distancia distinta que la otra. Vamos a crear acá la IP 10.221 para que la ruta no se ofenda. Ethernet 2, 10.221, 10.220. Entonces ahí sí podemos controlar cuál es la backup y cuál es la activa. Cuando ponemos la misma distancia, bueno, una de las dos va a ser backup y una de las dos va a ser activa aleatoriamente. En Router OS 7 no. En Router OS 7 producen un balanceo. ¿Ok? Entonces, dos diferencias hasta ahora de rutas estáticas. Que no puedo utilizar como gateway una interfaz en Router OS 7. Puedo hacerlo, pero tengo que especificar el nombre de forma explícita. Y que si tengo dos rutas con la misma distancia, Router OS 7 las balancea. Así que siempre tengo que elegir distancias distintas para que se pueda controlar cuál es la activa y cuál es el backup. Después el resto de las cosas son muy parecidas en materia de parámetros convencionales de las rutas, ¿sí? El tema del tipo de ruta, la distancia, el scope, el check gateway, nuestro querido check gateway. No me fijé si en Router OS 7 hay algún otro check gateway. A ver, check gateway, ping. Ah, mira vos, tenemos BFD. Ok, otra posibilidad. Bueno, después, como temas más avanzados, en Router OS 7 hay una lógica muy orientada a las tablas de ruteo, muy orientada a las BRFs, ¿sí? Que lo vemos en el avanzado de ruteo, ahora en lo cotidiano no nos afecta tanto. Lo que sí vamos a mencionar es, en caso de definir políticas de ruteo, acá Routing Table, ¿sí? En Router OS 6 nosotros teníamos un campo que llamaba Routing Mark. Este campo en Router OS 6 nosotros lo podemos usar de forma inmediata. ¿Sí? O sea, podemos, en caso de no tener ninguna routing mark, ir al menú IP, firewall, mangle, más y definir una marca de ruteo, más routing o la ruta. Y el solo hecho de haber declarado esa marca de ruteo en mangle ya produce que esa marca de ruteo, como una nueva tabla de ruteo, esté disponible en las rutas estáticas. Entonces el trabajo es directo, a veces eso también puede plantear un poquito de descontrol, de desprolijidad. En Router OS 7 no se puede hacer una implementación tan directa de marcas de ruteo, porque cuando yo voy al menú IP, submenú Firewall, pestaña Mangle, en Router OS 7, la acción Mark Routing
no me permite indicar el nombre de la marca de ruteo. El New Routing Mark no tiene posibilidad de escritura, solo de selección. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para definir una marca de ruteo? Tengo que definirla previamente. Y acá es cuando routerOS 7 plantea una lógica un poquito más integral y coherente respecto de las marcas de ruteo y las tablas de ruteo que nacen a partir de las marcas de ruteo, porque efectivamente son conceptos que van de la mano, ¿sí? La existencia de una nueva tabla de ruteo con la existencia de una marca de ruteo. En routerOS 7 tengo que ir a Routing Tables y acá crear una tabla o la ruta, activando la Forwarding Information Base. Y ahora sí, ahora que creé la nueva tabla de ruteo en routerOS 7, puedo seleccionarla en el mangle y puedo utilizarla declarando una política de ruteo. Ahora que declaré la tabla de ruteo y que la utilicé en mi mangle, puedo ir a la ruta y seleccionarla. Entonces fíjense este proceso diferido. Ya no puedo sencillamente escribir una marca de ruteo en Firewall Mangle. Tengo que antes crear esa marca en la forma conceptual que se llama una nueva tabla de ruteo. Bueno, como pantallazo inicial, que ese es el objetivo de este webinar, esas son las tres diferencias principales en la realización de rutas estáticas. Sigamos. Siguiente diferencia que tiene routerOS 7, interesante, atractiva, útil. Se incorpora el algoritmo Cake. ¿Sí? Este es un algoritmo, vamos un poquito al entrenamiento avanzado de control de tráfico, ¿sí? El Traffic Control Engineer. ¿Cuál es el espíritu, cuál es la razón de ser, el justificativo? ¿Por qué existen los algoritmos de contabilización de tráfico? ¿Sí? Cuando nosotros vamos acá al menú Queues, pestaña QTypes, podemos crear distintos algoritmos de encolamiento. ¿Sí? Ese concepto de algoritmos de encolamiento va a estar asociado a este campo que tenemos acá, que es el algoritmo precisamente. ¿Sí? El tipo de cola está asociado a un algoritmo de encolamiento. ¿Cuál es el objetivo que siempre perseguimos en la utilización adecuada de los algoritmos correctos según nuestra necesidad? Que minimicemos la cantidad de dropeos. ¿Sí? Siempre tenemos que tratar de que los dropeos que produzca el router sean mínimos, o que no tanto que sean mínimos, sino más bien que no se produzcan fragmentos extensos de dropeos. Que si el router está dropeando un paquetito de tanto en tanto, la cosa funciona bien, pero que si de pronto tiene que producir un dropeo abrupto y producir un espacio de bloqueo de 10 segundos, evitemos ese tipo de cosas. En el entrenamiento avanzado de control del tráfico, el Traffic Control, me gusta plantear la expresión de no confundamos lentitud con inestabilidad. Bueno, se me corta de tanto en tanto el servicio de internet. Eso es inestabilidad. Bueno, tengo un poquito de pérdida de paquetes y se me incrementan las latencias. Eso es lentitud. Entonces, tenemos que aprender a implementar un control de ancho de banda que produzca lentitud cuando el usuario esté intentando superar sus umbrales, pero no produzca inestabilidad. Entonces, para eso, routerOS 7 nos trae un nuevo algoritmo, QTypes, que se llama Cake. ¿Sí? Entonces, nosotros sencillamente creamos el algoritmo, creamos el tipo de cola utilizando este algoritmo, ¿sí? Que ahora se llama Q1, y podemos crear colas simples, por ejemplo, imponiendo una restricción de ancho de banda para este usuario con 2 megas de subida y 5 megas de bajada, y utilizar como algoritmo de contabilización, en vez del default small, que es lo que viene por defecto, este QType que utiliza el algoritmo Cake. ¿Cuál es el resultado que se produce ante la implementación del algoritmo Cake? Bueno, básicamente una mejora en la continuidad del servicio de Internet. Una sensación de que el servicio de Internet es más estable, es más continuo. ¿Sí? Que obviamente en algún momento va a tener más lentitud porque se está saturando la capacidad de ancho de banda que tiene asignado ese cliente.
o porque toda la familia está consumiendo y entonces de esa forma todos sienten que el internet anda un poco más lento. Está bien, no vamos a acelerar los bits, no vamos a producir ningún efecto mágico, ¿sí? Si se está superando los umbrales porque se está consumiendo más ancho de banda, va a andar lento, pero que no se sienta inestable, ¿sí? Son muchos los colegas que estamos empezando a usar el algoritmo Cake cuando implementamos RouterOS 7. La verdad que el algoritmo tiene parametrizaciones, hemos visto ahí que tiene varios campos. No es necesario tocarlos para poder disfrutar del beneficio que tiene, cómo mejora la estabilidad de la conexión de internet. Después pueden leer la documentación, pueden analizar en detenimiento el significado y la finalidad de los parámetros, pero en principio la sola utilización del algoritmo Cake ya produce un cambio y una mejora sustancial en la experiencia de navegación de los usuarios, ¿sí? El hecho de tener contactación con los servicios rápidamente, pero con la restricción que tenga que imponerse en base a los planes que tenga contratado el cliente, ¿eh? También tengo que aclararles que no he recibido reportes de incremento sustancial en el consumo de CPU por la utilización del algoritmo Cake. Así que se torna una herramienta que nos trae RouterOS 7 interesante para considerar, para implementar. ¿Ok? Perfecto. Cake, entonces. Siguiente tema. Cambios en el firewall. Bueno, los cambios en el firewall, la verdad que no son tan drásticos, tan sustanciales, repito siempre, ¿no? En lo cotidiano, en lo normal. Yo les diría que el único cambio que a mí me encantó, la verdad, cuando lo vi, es en IP Firewall, cuando vos creás una regla y pones el más, acá en General me reunieron source address y destination address con source address list y destination address list. Me encantó, ¿sí? Porque vos podés especificar rápidamente si querés analizar origen-destino o address list de origen y de destino, ¿sí? La verdad que está muy práctico, muy simple. Tampoco es, wow, listo, mirá qué cambio drástico, ¿no? RouterOS 7 es muy superior por esta estupidez. No, pero bueno, ayuda, está bueno. Siguiente. NAT tiene nuevas cadenas que nunca tuve tiempo de analizarlas, ¿sí? Así que les digo, están estas nuevas cadenas. Si después tienen ganas, vean de qué se tratan, para qué sirven, input y output, y lo comparten en el grupo WhatsApp con un audio o algo. Input y output en el NAT. Qué desfachatado, da un webinar y no sabe todo lo que explica. No, sí, así ocurre, ¿eh? No tenemos que saber todo, tenemos que hacer sinergia con nuestros colegas. Yo aprendo mucho de ustedes. Bueno, después en Mangle ya vimos el tema del routing mark. Y ahora vienen un par de asuntos que ya son más peludos, ¿no? El address list de firewall se usa en la implementación de los protocolos de ruteo dinámico. Esta parte es fuerte. A mí yo dije, ¿por qué? Pero bueno, son decisiones que tendrán mucho análisis por parte de MikroTik. Vamos a verlas. OSPF y BGP. Diferencias de RouterOS 6 a RouterOS 7 para estos monstruos. Los protocolos de ruteo dinámico, punta de lanza de todo el éxito en el desarrollo de redes de gran escala que nos brinda MikroTik. Vamos con OSPF primero. ¿Cómo era OSPF en RouterOS 6? Routing. OSPF, acá. Network, ¿sí? Acá yo tengo que indicar el segmento asociado a la interfaz en la cual quiero buscar vecinos. El segmento asociado a la interfaz que me comunica con el resto de los routers en la red. Entonces, acá nosotros tenemos una interfaz WAN, que es el Ethernet 1, que está conectada a la red de transporte, que nos comunica con el router de borde, ¿sí? La interfaz WAN, Ethernet 1. La LAN, por ejemplo, sería 172.16 alumno 254. Los que son exalumnos que están en este webinar recordarán que esto se presenta en el Ethernet 3. ¿Sí? Esta es la red que le va a dar servicio a Doña Rosa. Entonces, siendo que el Ethernet 1 es la interfaz de transporte, vamos a ponerle acá WAN de transporte, que nos conecta al router de borde. El router de borde es el router principal que tiene el servicio de internet. Entonces nosotros decimos en el OSPF que vamos a declarar acá la red que nos comunica con el router de borde. Cuando mencionamos la red que nos comunica con el router de borde, la instancia OSPF se torna en yes
se activa y a partir de ahí empezamos a tener OSPF con el resto de la red. No vamos a hablar de OSPF en profundidad, ¿sí? Este es un tema apasionante pero muy extenso, así que requiere detenerse, analizarlo. Vamos a plantear básicamente las diferencias con Router OS 7. En Router OS 7, cuando damos de alta OSPF, acá Routing OSPF, ya no está más la pestaña Networks. De hecho, no está más la pestaña, no hay nada. ¿Sí? Cuando nosotros operamos OSPF en Router OS 7, acá creamos una nueva instancia. Fíjate, las instancias ahora tenemos que crearlas, o sea que por defecto ni siquiera hay una instancia default. Tenemos que indicar todo. ¿Sí? Pero lo peor de todo, cuando queremos iniciar la implementación de OSPF, es que tampoco hay interfaces en las cuales comunicarse con los demás routers. Entonces acá en principio tenemos que indicar una interfaz template y un parámetro básico es declarar o mencionar o asociar la interfaz a un área, por ejemplo el área backbone. No tengo áreas. Bueno, en Router OS 7 el OSPF empieza con la creación del área backbone. Entonces acá en Routing OSPF vamos a áreas, creamos el área backbone, el área de ID 0000. Una vez que tengo creada esa área, se la asocio a una interfaz, por ejemplo el Ethernet 1. ¿Sí? Y una vez que asocio al Ethernet 1, ahí sí tengo planteada acá la instancia con la cual puedo no distribuir la ruta default, con la cual puedo no distribuir redes conectadas y todo lo demás que puedo querer operar en una implementación OSPF. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la gestión de OSPF en Router OS 7 ya tiene más una impronta orientada a interfaces y no tanto a segmentos. A pesar de eso, Router OS 7, su OSPF es totalmente compatible con el OSPF de Router OS 6, así que no se preocupen si tienen algunos routers en Router OS 6 y otros en Router OS 7, el OSPF funciona fluidamente sin ningún problema. ¿Ok? Ok, tenemos planteado OSPF. Otro cambio drástico es el BGP. En el BGP de Router OS 6, si recordarán, nosotros teníamos acá la declaración de la instancia y la declaración de los peers. Entonces, cuando nosotros configurábamos un peer, poníamos la IP del extremo remoto, el AS del extremo remoto, y esta vinculación BGP se generaba a partir del AS que tiene el router asignado en la instancia default. O sea que cuando yo creo el peer, tengo que mencionar a qué instancia lo voy a asociar. La instancia a la cual lo asocio va a definir el AS desde el cual el router se presenta a su peer. Algo poderoso que tiene Router MikroTik es la posibilidad de crear múltiples instancias. Y acá en Networks, dentro del BGP, esto es fuerte, ¿sí? Dentro del BGP yo puedo indicar qué segmentos voy a publicar en mi BGP. Fíjense cómo el BGP reúne todo, reúne el concepto de la instancia con el AS local, el concepto del peer con hacia quién me vinculo y el concepto de las redes que voy a publicar. Bueno, estas son todas cosas que cambian en Router OS 7. Esta sí es un poquito más fuerte, más impactante. Acá en BGP yo voy a crear un todo. Creo una instancia, creo un peer, creo todo acá. Entonces yo declaro el nombre del peer, declaro el AS con el cual yo me presento al peer. O sea que yo a partir de Router OS 7 no poseo una S. Hay una S con el cual yo me presento al peer. Indico la IP de mi peer y tengo que especificar el AS del peer al cual me voy a conectar. Todos los parámetros tienen que confluir en la configuración del peer en Router OS 7. ¿Sí? No hay por defecto una ASN intrínseco nativo original que le pertenezca al equipo, a nuestro router. Pero lo que más rompe cerebros cuando implementamos BGP en Router OS 7 es dónde especifico las redes que voy a publicar. ¿Dónde indico las networks? Entonces vamos acá y vemos que acá tenemos un output network
donde yo puedo elegir, ¿qué cosa voy a elegir? Voy a elegir un address list. Así es, en RouterOS 7, la organización del ruteo BGP interactúa con el firewall. Yo acá en el firewall voy a ir a address list y voy a crear las redes que voy a publicar por BGP. El BGP acude al firewall para consultar cuáles son las redes que tiene que publicar. Entonces acá voy a crear una address list que se llame, por ejemplo, BGP Networks. Voy a decir que voy a publicar el segmento 61.17 porque soy el alumno 17, 00/24 o /22 y también el segmento, no sé, 191.17 00. ¿Sí? Estas son las redes que voy a publicar, las redes públicas en mi BGP. Una vez que tengo creado este address list con todas las redes públicas que quiero publicar por BGP, ahí voy al peer BGP y en Output Networks voy a mencionar Output Networks, voy a mencionar el address list, no había aparecido, el address list creado en IP Firewall Address List. ¿Sí? Esto desorienta mucho cuando uno por primera vez agarra el BGP. Después, obviamente, hay que detenerse, hay que ver todos los campos, hay que hacer laboratorios, tenés que hacer configuraciones en las cuales tenés un router OS 7 haciendo peering contra un router OS 6 y vas a ver que todo funciona perfecto. ¿Sí? Pero cambian la ubicación de las cosas. ¿Sí? Es muy loco esto de que la declaración de las redes que vas a publicar en el BGP está asociado a una address list en el firewall. ¿Qué tiene que ver el firewall? Como siempre digo, estos muchachos de MikroTik lo deben haber pensado muy bien, así que vamos a adaptarnos para aprender. Por último, acá tenemos OutFilter e InputFilter. Esta es también otra de las partes fuertes de BGP. Recuerden que el 3 de septiembre, dentro de 3 semanas, el martes 3, empieza el entrenamiento oficial MTC-INE, ¿sí? MTC-INE, que es el entrenamiento en el cual vemos BGP, MPLS, OSPF en profundidad. Este entrenamiento está disponible para todos aquellos exalumnos que hayan tomado el MTC-RE. ¿Sí? Hay que haber cursado el RE para poder asistir a la MTC-INE, donde vemos todo esto. ¿Por qué? Porque en las nuevas ediciones de los entrenamientos oficiales de Optimix Networks, los entrenamientos oficiales MikroTik Online en vivo, ya estamos trabajando con equipos en RouterOS 6 y RouterOS 7. Y en el caso del MTC-INE, vamos a estar trabajando durante el entrenamiento también con IPv6. ¿Sí? A pesar de que no es el entrenamiento IPv6 Engineer, que también es otra especialización dentro de la arquitectura de entrenamientos oficiales MikroTik, en esta edición vamos a hacer mención de IPv6 para poder desarrollar implementaciones prácticas de laboratorio con RouterOS 6 y 7 y con IPv6 y IPv4. Recuerden que así es la red online de laboratorios. Cada alumno tiene 4 routers durante el entrenamiento de MTC-INE. Y además de 4 routers, cada uno tiene una red, ¿sí? Cada alumno tiene un ISP. Tenemos 2 carriers en el norte y un carrier en el sur. Esta es una topología que surge a partir de muchísimos casos de uso de Optimix en Latinoamérica en redes de gran escala con BGP. Entonces, por eso desarrollamos estas configuraciones para que todos puedan ejercitarse realizando configuraciones reales con RouterOS 6, RouterOS 7, IPv4, IPv6, con prepend, con denegación de servicio, con todo lo que en el mundo real tiene una implementación BGP, además de OSPF y MPLS. Ok, entonces ya vimos OSPF, ya no tiene networks. El BGP cambia drásticamente y lo que les iba a decir, los routing filters. Cuando nosotros tenemos que definir en los peers BGP los controles de qué cosas vamos a publicar, vamos a recibir, vamos a aceptar y qué cosas vamos a emitir en nuestras publicaciones BGP, en RouterOS 7 las routing filters ya no tienen más esos menús tan lindos que tiene RouterOS 6. Vamos a ver cómo son los routing filters en RouterOS 6. Routing filters más.
¿Ven? Acá tengo todos los parámetros de control de los routing filters en RouterOS 6, los criterios de identificación de prefijos, las acciones que puedo realizar sobre esos prefijos y las acciones BGP vinculadas a prepend y local preference sobre esos prefijos. En RouterOS 7 tenemos que trabajar directamente con scripts. Finalmente los scripts no son tan catastróficos porque vos una vez que conocés 3 o 4 scripts, aprendés que tenés que combinar esos parámetros cambiando los segmentos, cambiando el tamaño de los segmentos, cambiando las respuestas si van a ser accept o van a ser discard o reject. Un comentario al pasar, que es, ya es muy complejo, ¿sí? Esto lo vemos en el MTC-INE, en RouterOS 7 ya no tenemos discard, ¿sí? La acción de rechazo de rutas indefectiblemente tiene que ser reject. ¿Por qué? Ya siempre tienen que entrar los prefijos a memoria, así que si queremos anular la operación de un prefijo tenemos que usar reject. Otra cosa que tiene, mira vos, no la mencioné. En la interfaz gráfica de RouterOS 7 tenés una característica un poquito ingrata, que es no podés ver los prefijos que estás publicando. En RouterOS 6, BGP, vos tenías esta sección, Advertisements. En RouterOS 7, todavía los advertisements solo pueden verse por consola. Entonces, routing, BGP, advertisement, PR. Esta vale oro, ¿eh? Esta vale oro, la que les acabo de pasar acá en consola. A mí siempre me gusta verificar todo, ¿sí? Monitorear, que cuando implemento algo poder constatar que lo que configuré está funcionando. Por eso durante los entrenamientos hacemos tantos laboratorios, porque por ejemplo quiero que aprendas a leer un firewall mediante sus contadores para verificar que las reglas que implementaste efectivamente están capturando tráfico. Quiero que aprendas a detectar crisis en la red como conflictos de IP o tormentas de RP. Quiero que puedas aprender a detectar intrusos, sea que te están atacando, se están comiendo tus IPs o se están haciendo duplicidad de servidores de HCP. Todo se tiene que verificar, ¿sí? Entonces, la publicación de rutas BGP tiene que verificarse. En RouterOS 7, esta sección Advertisement no está dentro de la interfaz gráfica, la tenemos que acceder por control. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Mirá vos, esta cereza de la torta. El NetWatch de RouterOS 7. Algo que siempre odié del NetWatch es que siendo una herramienta tan genial, sea tan inútil. ¿Por qué? En RouterOS 6, cuando vos planteas un NetWatch, el NetWatch, ante una pérdida de paquete, ya ejecuta el script que declare senddown. Esto forma parte de mucho del temario MTCNA, ¿sí? Del primer nivel de los entrenamientos oficiales. El MTCNA empieza el miércoles 4 de septiembre, también dentro de 3 semanas. Y acá aprendemos cómo monitorear cosas y generarnos alarmas. Esto también lo usamos mucho en el entrenamiento avanzado de seguridad, en el MTC SE, el Security Engineer, para poder detectar caídas, para poder enviarnos alarmas. Aprendemos a enviar alarmas por mail desde los routers. Pero ¿qué pasa? Esta herramienta que puede monitorear una IP y enviarnos una alarma, ni bien pierde un ping, te envía un mail. Y cuando el ping vuelve, te envía otro. Y cuando pierde un ping, te envía otro. Entonces al final recibís tantos mails por día que los terminás enviando mediante una regla, una carpeta y no los ves nunca más. En RouterOS 7 han mejorado este NetWatch, Tools NetWatch más. Y por ejemplo, podés utilizar como criterio el ICMP, pero especificando, mira, packet interval, packet count, acá, threshold máximo, threshold average, packet count. Vos decís, voy a enviar 5 pings. Tienen que caerse los 5 pings para que se ejecute el script down, ¿sí? Y tienen que volver los 5 pings para que se ejecute el script up. O sea que los NetWatch ahora son mucho más usables, son mucho más realistas. El NetWatch no va a producir una alarma por caída si perdió un paquete. Tiene que perder los 5. Entonces, ahora podemos usar esta herramienta genial para enviarnos mails cuando una cámara se apaga o cuando un servidor se desconecta, un teléfono IP
sin tener el fastidio de que me lleguen 200 mails por día porque perdí un paquete, volvió, perdí un paquete, volvió. ¿Sí? Contame, Pablo. Pregunta, en router 6, no le encontré en el Netwatch que te deje crear con una, o sea, por una ruta, ¿viste cuando haces un ping que decís, hace un ping desde tal IP? Desde tal IP, Source Address. Claro, no lo Desde tenés sus padres. No. En router S6 no se lo encontré, en 7 lo trae. Claro, acá, Source Address. Eso es comodísimo, porque tenés muchas rutas y es un lío, ¿no? Claro, entonces podés forzar por dónde se envía el ping. Así es, muy bien, muy bien. Tal cual. Sí, sí, la verdad que el Netwatch en router OS7 es muy poderoso. A ver, tiene una versión simple análoga a router OS6, que es cuando usas simple. Cuando usas esto simple, prácticamente es lo mismo que el Netwatch de router OS6. Sí, pero Pero ahí te si trae el querés, source address incluso. incluso trae sus address, tal cual. Pero si usas ICMP ya tenés un nivel de control mucho mayor. ¿Sí? Esto sí es una verdadera y auténtica herramienta de monitoreo que la podés vincular en Down con un Tools Fetch y, por ejemplo, enviarte alarmas por Telegram, por ejemplo, enviarte mails, ¿sí? Cosas que vemos en el entrenamiento avanzado de seguridad en MTC SE, el Security Engineer, que viene después del MTCNA que comienza el próximo miércoles 4 de septiembre. Bueno, y ahora sí, esta semana estuvimos acá en Salta entrenando una empresa de telecomunicaciones con los entrenamientos oficiales Ubiquiti y recuerden que constantemente durante todo el año nos la pasamos dictando los entrenamientos oficiales MikroTik Online en vivo para toda Latinoamérica, ¿sí? Con esta red online tan poderosa que nos permite tomar contacto real, práctico con los laboratorios, con las configuraciones y aprender de nuestros propios errores, ¿sí? Porque cuando cometes un error y configuras algo mal, el router no te hace palmaditas y te dice no te preocupes, ¿sí? El router es muy cruel y las cosas no funcionan. En cambio, en nuestros entrenamientos tenemos la oportunidad de eso, de aprender a reconocer nuestros errores, a nutrirnos de a veces hacer un troubleshooting de la configuración de un compañero que no está funcionando, ¿sí? Y de esa forma podemos construir un aprendizaje realista que nos prepare para el mundo real y que nos permite seguir disfrutando de nuestra pasión, que es el desarrollo de redes, ¿sí? Rodrigo, veo tu mano levantada de nuevo. Contame. De nuevo me vas a dejar en la duda de qué querías preguntar. No te escuchamos, che. Le escribió en Ahí, el chat de Zoom, perdón. ahí se te escucha. Ah, ¿vos no sos Rodrigo? Rodrigo escribió en el chat de Zoom. Eso me querías contar. A ver, vamos a ver si puedo. Tengo el segundo monitor muy chiquito en un costado. Vamos a ver el chat. Acá dice... Ah, no tiene cámara. Bueno, sí, está bien. Tenemos algunas otras funciones en Router OS 7 que son funciones nuevas como el WireGuard y otras tantas herramientas. Como les decía, esto es introductorio para entender más que nada en materia de migración, ¿sí? Cuando tenemos que migrar de Router OS 6 a Router OS 7, ¿qué son las cosas que cambian? ¿Sí? El espíritu no era tanto analizar cuáles son las virtudes de Router OS 7, sino qué cosas cambian, porque eso es lo que muchas veces nos detiene, nos inmoviliza, nos asusta para la migración. También podemos hablar de que Router OS 7 es una auténtica arquitectura de 64 bits, lo cual nos da una capacidad de crecimiento monstruosa en materia de manejo de memoria. Las nuevas generaciones de equipos que tienen implementaciones de ruteo por hardware, o sea, gestión switchada en capa 3, lo cual nos da la capacidad de mover más de 100 gigabits con el CPU al 0%, funciones que plantean un nuevo paradigma para la capacidad de gestión de tráfico de Router OS. Bueno, hasta acá llegamos entonces. El nuevo Router OS no muestra limitaciones en la gestión, ni siquiera en las actualizaciones. Podemos migrar de Router OS 6 y de Router OS 7 a Router OS 7, manteniendo la compatibilidad de todos los protocolos entre ambas generaciones. Así que hasta acá llegamos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con ustedes en las redes sociales. Recuerden, en Instagram, en Facebook, Optimix Networks, está disponible para saber de
ciertas configuraciones, ciertos equipos de hardware, estar al tanto de los nuevos webinars. Recuerden que mañana tenemos un webinar sobre Ubiquiti, sobre este nuevo concepto que es la aplicación Unify y cómo alojarlo en la nube, en una máquina virtual con Linux, ¿sí? Para evitar costos de licencias, riesgos de virus y poder también evolucionar y expandir nuestra gestión de redes a todo lo que es la temática corporativa, ¿sí? Lo que implique reemplazar a Fortinet, a ese tipo de firewalls tan costosos, pero que nos dan funcionalidades distintas a la lógica de MikroTik, más orientadas a control de aplicaciones, detección de virus, ¿sí? Cuestiones más corporativas que son las que está desarrollando Ubiquiti en este nuevo universo de tecnologías que está trayendo al mercado. Ah, muy bien, Rodrigo. Subir el controlador a un virtual Oracle. Excelente. Mauricio, Fernando, contame. Veo tu mano levantada. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Bien, buenas tardes, buenas noches. Tengo una duda sobre cuando pasás de la versión 6 a la versión 7 con los marcados de ruta. ¿No trae problemas? O sea, se ubica donde va, ¿no te trae problemas a futuro una vez que pasás al 7? Los routing mark. Exacto. No sé cómo es la implementación del export. O sea, cuando un export proviene de router OS6 a router OS7. Posiblemente... No, perdón que te corte, porque la idea es que si vos tenés un router en 6 y lo querés pasar a 7 con marcado de ruta. Por eso, cuando vos actualizás el router sin maniobrar export, tendrías que ver, yo he tenido ciertas experiencias amargas con los cambios de router S7 con BGP. No recuerdo haber tenido problemas con Routing Mark. Así que tendrías que estar atento. A lo sumo, ten en cuenta que si alguna regla de Mangle te falla, posiblemente tengas que esa parte hacerla manual, declarando primero la table, la routing table, y después declarando las reglas de Mangle. Puede ser, puede ser. No te puedo garantizar el resultado de la migración. Sí, cómo reconstruir lo que tenías en router S6 para que funcione en router S7, con esto que te contaba. Bien, porque una de las grandes dudas para pasar, yo pasé casi todo a 7, pero me falta lo que tiene marcado el paquete. Routing Mark, decís. Exacto, perdón. Claro, claro. Ok. Vale, okay. Gracias. De nada. Jorge Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Sería tan amable de repetir lo del Q-Type, el del ¿Cómo cake, no? por favor? Sí, sí, sí. El Gracias. Q-Type está asociado a la utilización de distintos algoritmos de encolamiento. Comparto pantalla. Entonces, cuando en router S7 vamos a queues, Q-Types, acá podemos crear un tipo de cola, ¿sí?, que utilice el algoritmo cake. Acá ya lo tengo creado, ¿sí?, o lo borro y lo vuelvo a crear, ¿sí?, cake. Y lo que les comentaba es que la forma en la que cake contabiliza los bits por segundo para implementar los dropeos en la restricción de ancho de banda es muy suave, muy analizando distintos tipos de servicios. Entonces, cuando finalmente nosotros implementamos una simple queue, o eventualmente en un árbol de colas, pero lo usual para control de clientes es simple queue, cuando implementamos una simple queue indicando la IP del usuario, el ancho de banda de subida y el ancho de banda de bajada, en la pestaña Advanced, en vez de dejar la configuración por defecto utilizando el Q-Type Default Mode, vamos a utilizar el Q-Type que hemos creado haciendo uso de este algoritmo nuevo que trae router OS 7 que se llama Cake. De esta forma, la configuración de la Simple Queue prácticamente es la misma, ¿sí?, la gestión es la misma, no genera complicaciones, sencillamente es cambiar el algoritmo de contabilización de tráfico asociado a la Q-Type, nada más. De hecho, el algoritmo tiene distintos parámetros que podemos profundizar analizándolos, leyéndolos en la wiki y ajustándolos a nuestro gusto, pero si lo implementamos como viene, el resultado es muy suave, se producen dropeos muy paulatinos, no se genera inestabilidad en la red, se mejoran mucho las latencias sin que el usuario consuma más ancho de banda que el que tiene contratado. Tampoco se produce un incremento en el consumo de CPU, entonces finalmente el algoritmo Cake
es una muy buena herramienta que nos trae MikroTik para mejorar el proceso de restricción de ancho de banda sin producir inestabilidades en la red. ¿Bien, Jorge? Excelente, excelente, muchas gracias. Buenísimo, de nada, gracias a vos. Gabriel, contame, veo tu mano levantada. Profe, disculpe, llegué tarde, ya me perdí todo igual. No te preocupes, que mañana o el lunes va a estar el video, así que lo vas a poder ver. Aparte, acordate que todas nuestras actividades se graban y de paso, después me pasás tu retroalimentación. ¿Pero qué querías preguntar? Contame. No, quería consultar si en el MTC STE se ven este tipo de colas. Ahora todos los entrenamientos están expandiéndose a Router OS 7. Yo siempre aclaro, MikroTik desarrolla los entrenamientos oficiales con la mirada puesta en las certificaciones oficiales. Y los exámenes de certificación se desarrollan en Router OS 6. A pesar de eso, durante los entrenamientos nosotros trabajamos sobre Router OS 6 y Router OS 7 porque tenemos 2 routers online constantemente. O sea que esa tortura a la que yo los someto de hacerlos configurar la red día tras día en todas las clases y después les borro la red para que lo vuelvan a configurar, ahora lo van a tener que hacer doble, ¿sí? Porque van a tener que configurar 2 routers en 2 redes, una Router OS 6 y Router OS 7, con todo el sufrimiento que yo voy a disfrutar, voy a poder infligirles durante el entrenamiento. ¿Está bien? Y ahí vas a poder tomar contacto con Router OS 7 y bueno, y ya verlo en tus propios dedos. Buenísimo, muchas gracias. A vos. Bueno, ahora sí, después de la experiencia infartante del viernes pasado, me alegro verlos nuevamente, incansables como es nuestra industria. Es un gustazo verlos, hay muchas caras conocidas. Así que, bueno, si vienen mañana al Ubiquiti serán bienvenidos. Si no, chicos, un honor compartir con ustedes. Les agradezco mucho. Quedo atento como siempre. Críticas, sugerencias, consejos, ¿sí? Siempre se los va a valorar por privado para que me duran un poquito menos, pero siempre son bienvenidos. Estamos en contacto. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Optimix Network. Optimix Network. Optimix Networks.